doctor Alejandro Chávez Medrano. Él es docente principal de la Universidad Nacional de San Agustín y decano del Colegio de Economistas de Arequipa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Chávez? Bienvenido a Radio Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio Exitosa y todo su equipo de periodistas. Efectivamente, el día de ayer CPI ha publicado, de alguna manera, algunos resultados importantes sobre prácticamente el mercado laboral peruano. Y la verdad, esto ya nos pone en alerta, digamos, sobre la situación y sobre los últimos indicadores económicos que se han venido dando en estas semanas. ¿Los resultados son algo nuevo de repente o era algo que ya se veía y que no salía a luz de manera oficial, doctor? Lo decimos de dos maneras. Sí se esperaban más o menos que estos iban a hacer de esta manera, no tan halagüeños que podríamos ver, y de alguna manera se tenía prevista esta situación, ¿no? Y en primer lugar, por ejemplo, tener el caso de que 47% de peruanos trabajan de manera independiente, ¿no es cierto? ¿No? Y si hablamos del interior del país, porque se ha hecho las cifras por separado. Exacto. En el interior del país, el 50%, esa cifra se incrementa, doctora, exacto, al 50%. Exacto. O sea, de este 47% está dividido, ¿no? Y la gran mayoría tiene este tipo de trabajo. Ahora, ¿cuál podrían ser las explicaciones, ¿no?, para un trabajo independiente? La verdad, concuerdan con muchos datos macroeconómicos, como el año pasado que hemos estado en recesión económica, menos 0.55%. Quiere decir que un país en retroceso. Que este año, en este primer trimestre, felizmente ha habido una recuperación. En marzo, un pequeño enfriamiento, pero creo que se han recuperado en el mes de abril nuevamente, ¿no? Entonces, pero esa situación que no es muy alentadora va de la mano también con el empleo. Entonces, un peruano no puede estar a la expectativa, tiene que resolver su problema. La falta de inversión privada, por ejemplo, la ausencia, digamos, de una estabilidad política, no genera ni es el espacio, propicio para poner nueva empresa, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Un peruano tiene que resolver, tiene compromisos, tiene familia, y en ese caso la opción inmediata es simplemente el camino independiente. Pero también hay otra cifra importante que sería la segunda, en primero el análisis de cuál es la situación laboral hoy en día, ¿no?, de los peruanos. Hay un 28.6%, casi 30% de ciudadanos que dice que no tiene trabajo fijo. Exacto. Entonces, ¿cómo es que subsisten? ¿Cómo es que paran la olla, doctor? Increíblemente, este estudio de cómo es que un peruano a veces se dice que puede vivir inclusive sin trabajar, ¿no? Hay otros estudios también que indican que el peruano a veces la primera forma recurrente que tiene de poder sobrevivir y continuar es visitando a la familia, solicitando ayuda familiar. Va, visita, gorrea, como se dice criollamente. A ver, voy a visitar para gorrear almuercito, voy a visitar a otro y gorreo de repente la cena, ¿no? Estamos hablando de familias que visitan a sus padres, que visitan a sus hermanos, a familiares, y es una forma increíblemente de poder subsistir, porque de alguna manera tiene que, y lo ha dicho bien, ¿no?, subsistir, pero eso no es la vida digna de un peruano, ¿no? Exactamente. No lo hacen porque obviamente no quieren hacer, sino simplemente no tienen la oportunidad, ni siquiera para poder ser independiente, inclusive, porque para ser independiente tiene que tener mínimo un capital. Debemos seguir esperanzados en que el gobierno cree más puestos de trabajo, porque según estas cifras también, y seguimos analizándolas, doctor, dice que un 22.7% en el total, pero si hablamos del interior del país, solamente un 20% de peruanos en edad laboral, que son parte de la PEA, trabaja de manera dependiente. Exacto. O sea, es muy bajo el número. Es muy bajo, ¿no? Y hay que aclarar que la PEA se contabiliza a partir de los 14 años hacia adelante. O sea, ¿ya no es 18? No, yo tenía pensado de que era de los 18 para arriba. No, también hay estadísticas desde los 18, pero acá en Perú y en la mayoría de países en desarrollo como el nuestro, Perú, se toma la estadística a partir de 14. Y es que a partir de esa edad muchos jóvenes ya están trabajando, y ayudan a los padres, ¿no es cierto? Inclusive no solo ayudan, a veces hay quienes viven por cuenta personal de 16, 17 años, entonces, y tienen inclusive familia. Entonces, por eso es que tienen que trabajar de esa edad, ¿no? Pero eso es preocupante, ¿no? Que también hay otra cifra igual de peruanos que ni trabajan
y ni estudian, ¿no? Son los NINE, ¿no? Los NINE. Los NINE. Ni trabajan ni estudian, los NINE, exactamente. A veces la población también entiende, y eso hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, de que no es que las personas no quieren ni trabajar ni estudiar, porque simplemente y generalmente es la población joven, ¿no? Que ha terminado de estudiar, no está capacitado para trabajar. Entonces las empresas también te contratan con un grado mínimo de capacitación. Si no lo tienes, no te va a contratar. Y si te contrata, bueno, creo que los resultados sobre cuánto les van a pagar va a estar de la manera informal o por debajo del mínimo, ¿no? Y si seguimos analizando, doctor, estos números que realmente a mí me preocupan bastante, por ejemplo, si vamos a los grupos etarios, porque se ha hecho también la encuesta por grupos, ¿no? Hay el primer grupo que es de 18 a 24 años, el segundo grupo de 25 a 39 años y el último grupo de 40 a 70 años. En el segmento de no tiene trabajo fijo, yo veo que el mayor grupo es el de 18 a 24 años, 51.9%. Exacto. O sea, ¿qué va a pasar con el futuro de esos jóvenes de 18 a 24 años? Ahí hay que entenderlo de la siguiente manera, ¿no? El hecho de no tener trabajo, hay que tener mucho cuidado. Ahí incluye dos aspectos también. Aquellos quienes buscan trabajo y no lo encuentran, y aquellos que simplemente no lo buscan. También, pero ¿no? O sea, hay dos espacios ahí, ¿no? Entonces, hay unos que por voluntad propia, y se le conoce, por ejemplo, los economistas como los desanimados. Simplemente en algún momento presentaron, lo rechazaron en la segunda y no vuelve a presentarse, porque él ya, lamentablemente, es una parte psicológica de un trabajador que simplemente él indica que no lo van a tomar. Y a veces un joven es más vulnerable, digamos, frente al rechazo en el trabajo. Toca la puerta una y dos, y a la tercera ya no va. Ese también hay un grupo, ¿no? Y versus otros que están en esa búsqueda y simplemente no le encuentran, ¿no? Ahí hay una responsabilidad también, digamos, del gobierno, porque lamentablemente con las cifras que se han dado hace poco de pobreza, esos hogares que hemos llegado a un 29% de pobreza, están pues difícilmente en condiciones de poder sustentarles un estudio, una capacitación a estos jóvenes. Complicado, ¿no? Entonces, con las justas, esas canastas que han salido en 251 soles de extrema pobreza o 446 soles por persona, son imposibles para que un joven le puedan sustentar una capacitación y se pueda insertar en el mercado laboral. Difícilmente los van a tomar cualquier empresa, no van a tener las condiciones ni siquiera mínimas, no solamente para la gran ni la mediana empresa, ¿no? Entonces, y obviamente si es que lo toman van a estar en condiciones bastante por debajo, digamos, de lo legal o lo normal que podría ser. Sí, con saludo reiterado, doctor Alejandro Chávez. Para hacer algunas precisiones que es importante, hace poco también escuchamos el trabajo del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que señalaba que son 9 millones, ¿no?, de peruanos que están en pobreza, ¿no?, actualizando las cifras, ¿no? Pero ese concepto de pobreza y extrema pobreza, creo que tenemos una idea de extrema pobreza, pero tal vez somos pobres y no lo sabemos. ¿Cómo definimos, para ir entrando también en algunos detalles, cuando hablamos de un peruano pobre? ¿A qué se le denomina un peruano pobre? Así ¿No? es. Reitero, capaz estamos en ese nivel y que pensamos que estamos, No nos damos cuenta. Estamos en otra condición económica. Sería bueno precisar esto, podría doctor. ser. Mire, su pregunta es bastante pertinente, porque hay peruanos que ni siquiera se dan cuenta del estado en el cual se encuentran, ¿no? Y tal vez inclusive algunos programas sociales se han desarrollado para atenderlos y no los están tomando. Increíble, y tal vez sea tomado por otro que tiene algún grado de conocimiento. No se dan cuenta, o a veces también viven en la negación algunos, ¿no? O no, yo no soy pobre. La misma condición de pobre a veces hace que no estés lo debidamente informado. Y podría ser esa, discúlpenme, no por término de peyorativo, la ignorancia. No, simplemente no es que él no quiere, es imposible que un pobre no quiera recibir ayuda, ¿no? Simplemente podría ser. Pero la pregunta, en el caso de pobre extremo, mire, por persona es 200, aquel que gasta menos de 251 soles al mes, por persona. Y si fuera una familia de 4 personas, hay que multiplicar, ¿no? Sería más o menos 1.004 soles en una familia de 4 personas, ¿no?
Entonces, y eso, cuando está, y justo el reporte concuerda con el salario mínimo, que es 1.025, imagínense que es un salario de pobreza prácticamente. Y estoy hablando de pobreza extrema, 1.004 soles. Y en el caso de pobre, ¿no? que está por encima del pobre extremo, es 446 soles por persona, que más o menos en una familia de 4, yo siempre pongo el ejemplo de 4, que es lo más regular, ¿no? Más o menos está por debajo de 1.800 soles, juntos, ingreso familiar. Entonces, si están con ese ingreso de 1.800 soles o menos, ya están en situación de pobreza. Porque entonces, no pueden cumplir sus necesidades. El pobre extremo es el que solamente cubre su alimento. Y en cambio el pobre total es el que, además de sus alimentos, algunos gastos de vestimenta, de transporte. Pero lo mínimo, nada más. Nada más. Pero no tiene posibilidad de ahorro. No tiene posibilidad de ahorro ni desarrollo como profesional. Entonces, ese tipo de personas... O sea, vive del día a día. Por ejemplo, con lo que se dice, ¿no? Si el día de hoy no trabaja, mañana no tiene que comer. No va a tener. Prácticamente es... Y ojo que no hemos contado que el otro término que era cerca del 31% de población vulnerable, que está sobre esa línea de pobreza que le hemos dicho que es 446 soles y un poco y menos, pero hay quienes ganan un poquito más. Pero si las cosas a los peruanos, si Dios no quiera que nos pase algo, se caen y pueden ingresar cerca de 31% de peruanos está en como se dice, en la línea, vulnerables. Sí, y porque hay gente que dice, si no soy pobre, soy rico. No, señor, ustedes todavía, la siguiente línea es, el grupo es vulnerable, y el que está más arriba son los no vulnerables. Y más arriba sería la condición media, digamos. Al que pase lo que pase, en el país no le va a afectar, pero los que están cercanos a pobreza son los vulnerables, que ese es 31%. Ahora mire, una cantidad hablando de estos temas que también está ahí sobre el salario mínimo vital, actualmente que son 1.025 soles, ese salario, si solo fuera un padre de familia el que sustenta a la familia, con ese salario y con las cifras de pobreza, un poco con... Por eso es que en obviamente familia, estarían, ese es un salario de pobreza. Por eso es que en la familia trabaja mamá, papá, incluso ya los hijos, ¿no? Y ahorita, y vamos a ver, porque sumando la cantidad de gente que vive con menos de 1.025 soles, que es la remuneración mínima, y la gente que vive con menos de 1.500 soles, estamos sumando casi el 50% de la población. Exacto. Es un número bastante alto. Doctor, por favor, le pido que se coloque usted los audífonos. Vamos a interactuar también con algunos de nuestros amigos oyentes, los que desean participar sobre este tema, en el 244545, el 231698. A ver, estamos con Roger Chura. Adelante, Roger, lo escuchamos, exitosa. Gracias, buenos días. La consulta sería, ¿no? Tenemos un vecino que, hace años ya tuvo un buen trabajo, logró construir su casita, tiene un piso bien construido, pero lamentablemente su hijo cayó en el vicio. Ahora ya son más de 70 años tienen este vecino. Su hijo incluso trajo hijos y él sigue, ¿no? En la adicción del alcohol. Pues, con la esposa que tenía murió, pero estos vecinos que me refiero, que son mayores de 70, el caballerito se vende heladitos y pues apenas ayudan a cuidar, porque el hijo no apoya en nada, ¿no? Lo vemos siempre llegar ebrio. Yo me pregunto si la municipalidad, en este caso yo vivo en Pocarpata, ¿cómo les puede brindar ese apoyo? Es como si los considera pobres o no, porque tienen una casa construida, lo hicieron pues en su juventud. Claro, pero los papás, no tienen. Pero el hijo ahora es el que está. ¿Y el hijo trabaja o no trabaja? No trabaja, él se dedica al alcohol. ¿Y cuántos niños ha llevado a casa? Sí. Yo veo que hay tres niñitos. Tres niños. Ahora uno ya está jovencito casi, ¿no? 14 años, así. Adolescente. Los demás le siguen. Correcto, muy bien. Muy bien, Roger. Y esos son algunos de los ejemplos que también pasan, ¿no? Lamentablemente en sociedad, doctor. Exacto. Justamente la pregunta anterior que era, ¿no? ¿A quiénes podría ser pobre? Imagínense por qué. Y no es por la tenencia de bienes, sino por el flujo de gasto. Se ha definido, por eso se llama pobreza monetaria. Y muchas veces, por eso es que a veces algunos se quedan extrañados
cuando reciben ayuda de los programas sociales, dicen, ¿qué pasa? Pero pues, si tiene su casa. tiene su casa, sí, pero no tiene ingresos. Claro. Entonces, y su capacidad de gasto ya no le alcanza, porque él no se va a comer la puerta ni la casa. Sí, entonces porque, tiene que tener. Doctor, en un alguna sustento. oportunidad nos tocó visitar acá Yanaguara, entonces yo conversaba, ¿no? Ahí había personas que necesitaban ayuda social, todo. Y yo les comentaba este caso, me decía, pero si viven en Yanaguara, sí, pues, un lugar, ¿no? Que tiene un nivel económico, ¿no? Regular, estable, tenía su casa, pero no tenía recursos económicos, ¿no? Tenía su casa, pero no tiene ingresos. Y había una pensioncita pues, que recibía de 300 soles y no le alcanzaba para poder vivir. Y estaba pidiendo ayuda, alimentos, víveres y la caridad prácticamente. Entonces, ¿cuántos peruanos estamos en esa condición y en esa situación también? Y al margen de que hay un tema, y también hay que tener en cuenta, doctor, no sé si usted lo ha evaluado, de la pospandemia. Exacto. Porque este tema de la pospandemia, no es que acabó la pandemia del COVID-19 y ya toda la economía, al toque se estabilizó y ya no hay más gastos. Hasta el día de hoy, yo creo que muchas familias que siguen gastando en tratamientos, o el papá dejó de trabajar porque ha sido víctima del COVID, y ya no tiene esas posibilidades, está delicado de salud, hay tratamientos. Hay una carga económica que tampoco se ha superado en el momento. Hay gastos extras de los que se tenía normalmente en una familia, o deudas que todavía no se pagan del post-pandemia. La llamada del Señor, por ejemplo, y podríamos nosotros mismos, inclusive recordemos que también en la última estadística, la pobreza monetaria en la zona urbana, porque no solamente antes estaba concentrado en la zona rural, o sea, está que nos rodea. Quiere decir que tranquilamente un vecino nuestro podría estar ya en condiciones... Pasando carencias, doctor. Por supuesto, uno lo ve en su casa, sale y entra, tiene la casa, bueno, pero no tiene doctor. la capacidad de ingreso y gasto, que es lo que se requiere para definirlo. A veces decimos, no, en la sierra, dicen, el Perú profundo, ¿no? Ahí hay la extrema pobreza, ¿no? O hay pobres. También la hay, también. Acá en la ciudad, ¿no? Nadie, como dice la canción, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Capaz estamos a la justa nomás para nuestro menú nada más. Y ojo que ha subido el menú, y eso también quiero que usted lo tenga usted en cuenta, porque, oye, ¿cuánto está un menú popular? 10 soles. Mire usted, actualmente tienen una gran tarea, inclusive las cifras, para que sean más sinceras sobre pobreza, es por cierta metodología. Actualmente las mismas, se le ha encargado a la misma familia que se apersonen inclusive a sus municipios para poder hacer realmente una declaración de su situación actual, porque no vaya a ser que las municipalidades estén trabajando con una información pasada o no actualizada, y mucha gente que ya ha caído, digamos, en esta situación de falta de ingresos, porque ha salido el reporte recién la semana pasada también de la tasa de desempleo. El año 2023 estábamos en el nivel nacional 5,4% de desempleo, y ahorita ha salido del primer trimestre 6, punto y tantos por ciento, ¿no? Entonces quiere decir que este problema todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, y obviamente un peruano, entre que se hacen las estadísticas, él ya está viviendo, y él tiene, por voluntad propia, y por eso los medios de comunicación son tan importantes, ¿no? Para que ellos puedan de repente acudir a recepcionar esa ayuda social que tienen los programas sociales. Luego tenemos que analizar, ¿llegan o no llegan a las personas que más lo necesitan? Estamos con Berna Manchego. Buenos días, exitosa. Buenos días, Walter y Miguel Ángel. ¿Cómo está, Bernita? Quiero preguntarle, decir al doctor, las municipalidades están haciendo encuestas hoy sobre el CISFO, viniendo a preguntar que cuántos son los familiares, piden los DNIs, para que entre con los programas sociales de juntos, eso de los 60 años. Pensión 65. Porque claro, el programa 65. No sé para qué hacen eso, porque realmente uno tiene una casa porque lo construyó de joven, y ahora que ya son viejitos, le dicen, usted tiene su buena casa, puede usted alquilar y vivir de sus rentas. Yo escucho muchos casos así de viejitos que tienen sus casas hasta de 2, de 3 pisos, y para qué les vienen acá a estar haciendo. De todas las municipalidades están haciendo esas encuestas, se escucha de Caima, en Hatter también han hecho. ¿Para qué? No sé. Lo que quieren informarse es saber si uno tiene, qué cosas tendrán en sus casas, no lo sé.
pero ¿para qué hacen esas encuestas? Correcto. Que al final de cuentas no van a ayudar en nada. Muy bien, Bernita, muchas gracias por su participación. La inquietud, ¿no? En una de la duda de Berna, dice, ¿no? ¿Para qué hacen todo eso si al final no llega la ayuda? Sí, creo que ahí la capacitación, sobre todo, porque son las personas las que van, son jóvenes, ahí tienen que ser, claro, ahí los jefes que están a cargo, muy bien centralizar. Y a veces no por el hecho de tener una casa o cierta construcción o una propiedad, significa que tienen los ingresos para vivir. Suficientes, claro. De repente lo que han tratado de explicar es que tiene la alternativa, pero eso habría que ver la dimensión también de la casa, ¿no? Que la pueda obtener algún ingreso de repente alquilando. Aparte, ¿no? En la actualidad, con todo lo que estamos viendo, doctor, incluso mis papitos también tienen su casa, ¿no? Que la han construido con mucho esfuerzo, pero eso de alquilar, a cualquiera no se puede meter a la casa en la actualidad. Estamos viendo todo lo que está pasando, ¿no? Hay inquilinos que les han quitado la casa a los viejitos, abuelitos, y que a veces los hijos o no están en la ciudad, están en otro lugar, o simplemente son solitos y se terminan aprovechando. Entonces, tiene usted por toda ese la lado, razón, porque ahí cuando ya se llega a cierta edad, uno pierde ciertos grados de capacidad, por ejemplo, inclusive de poder administrar sus propios bienes, o inclusive la propia seguridad, porque lamentablemente se ha visto situaciones, sobre todo en personas mayores, que hasta han perdido la vida, ¿no? Los han desaparecido, no se han encontrado, y hay otras personas habitando ese lugar. Lamentablemente son una serie de problemas de carácter social que se han juntado en nuestro país, que realmente hacen más crítica esta situación. Por eso no deja de tener importancia esta pobreza monetaria, porque y creo que está correcto por el hecho del flujo, ¿no? Porque a veces la tenencia, inclusive uno podría estar, discúlpenme, bien vestido, entre comillas, con un buen terno, un buen saco, pero con los bolsillos sin dinero, doctor, sin liquidez. Tenemos que ir a una pausa, por favor, le pido que nos espere unos minutitos para poder seguir hablando de este tema y seguir recibiendo también más llamadas telefónicas de nuestros oyentes al 24 45 45 al 23 16 98. Regresamos. Yo amo a mi Perú, en costa, tierra y selva, peruano como tú. ¡Exitosa! En cada rincón de mi Perú se escucha una voz, en cada rincón de mi Perú se escucha una voz exitosa, la voz de los que no tienen voz, la voz que nos integra en un solo corazón. Seamos un país unido con un solo ideal. Seamos un país unido con un solo ideal. No podemos detenernos, tenemos que avanzar. Unidos lo logramos, vamos a trabajar. Exitosa es, exitosa, la voz que integra a Perú. Exitosa es, exitosa, la voz que integra a Perú.
Nuestra patria sufre los estragos de la naturaleza, hogares destruidos por las aguas, peruanos que perdieron la vida, nuestras cosechas y animales. Tengamos fe y esperanza, saldremos adelante. A mi pueblo han llegado unos huaicos. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Chávez Medrano. Él es docente principal de la Universidad Nacional de San Agustín y actual decano del Colegio de Economistas de Arequipa, y estamos hablando justamente sobre este estudio, esta encuesta realizada por CPI por encargo de Exitosa sobre la situación económica, la situación del mercado laboral, la empleabilidad en el Perú, y que esto tiene que ver bastante pues con los niveles de pobreza, ¿no? Doctor, le indicaba, y si desean participar nuestros oyentes, ya saben, ahí están las líneas, 24 45 45 23 16 98. En el bloque anterior mencionábamos el nivel de ingresos de los trabajadores, ¿no? En el caso de los trabajadores dependientes, estamos hablando de un 48.3% más o menos, de que viven con menos de 1.500 soles. Y en si vemos el cuadro de los trabajadores independientes, ahí se incrementa. Y ahí estamos llegando a más de un 60%, estamos hablando de un 73% en el caso de los trabajadores independientes, que viven con menos de 1.500 soles. Entonces, a futuro, ¿estas cifras podrían mejorar o pueden empeorar? En este caso, las cifras tanto de ingresos están correlacionadas. Los mercados, tanto laborales como mercado de bienes, van de la mano. Cuando la situación económica de un país es mala, por lo general todos vamos a estar de alguna manera mal, unos más que otros inclusive. Las perspectivas para este año 2024 son, que los ha dado el MEF hace un mes atrás, revisadas, porque una cosa son los pronósticos de enero o diciembre del año pasado, pero ahora han aumentado, ¿no?, la perspectiva de crecimiento económico de 3% a 3,1%, o sea, le ha agregado 0,1%. Yo sé que algunos dirán eso no es nada, pero en millones de soles sí lo es, ¿no? Y además los bancos de inversión han dicho que sí, va a haber un ligero crecimiento. Y en estas últimas semanas también se ha visto algunos indicadores de algunos sectores económicos donde hay una mejora de los términos de intercambio, llámese la valoración del precio de los productos que exportamos, llámese commodities, llámese precio del cobre, están incrementando en los mercados mundiales, ¿no? Entonces eso genera una perspectiva de mejora. Ahora, esa mejora, y le hago esta pregunta que se la hice también cuando conversábamos en la pausa, doctor. Esta mejora económica que se va proyectando a futuro para los próximos meses, ¿es por un buen manejo económico del actual gobierno? No. ¿A qué se debe entonces? Puntualmente a lo que se acaba de señalar, es independiente del manejo, digamos, de la política gubernamental. Entonces no puede hinchar el pecho el ministro de Economía, la presidenta de la República, con todo el respeto que nos merecen. Exacto. Ellos no pueden hinchar el pecho y decir, el Perú va a ir mejorando económicamente. Podría mejorar más si es que hubieran buenas políticas, pero no tiene nada que ver con las acciones y decisiones que ellos están tomando. Lamentablemente es así, bueno, pero digamos que los vientos económicos mundiales están un poco soplando a favor de Perú. A favor nuestro, ¿no? Bien, doctor, permítanos un segundo, tenemos una consulta. Estamos con Gregorio Guamaní en línea. Adelante, Gregorio, te escuchamos, Exitosa. Buenos días, señor Walter, buenos días, doctor. ¿Cuál es tu consulta? Sobre la pobreza, digamos, por ejemplo, yo soy independiente, doctor. Entonces yo, para salir de la pobreza, ¿qué es lo que hago? Porque yo no trabajo para el Estado, no trabajo para nadie, sino yo dependo de mí mismo. Entonces, si yo quiero salir adelante, tengo que salir. Por ejemplo, yo hoy día salí a las 2 de la mañana. Hasta ahorita sigo trabajando, trabajaría hasta las 2, 3 de la tarde. Y ustedes son cuántas horas de trabajo para salir de la pobreza. Pero si yo quiero seguir siendo pobre, entonces saldré de trabajar hasta las 7, 6 horas aquí. Entonces, que no salgo para la pobreza. Entonces, yo mismo tengo que crear mi trabajo, doctor. Porque el Estado a mí no me da nada, sino al contrario, nosotros como transportistas mantengo el Estado, porque el Estado
prácticamente tengo que pagar mis impuestos, todo. Entonces, la única, en este país para salir de la pobreza es trabajar y trabajar nada más. Eso Bien, Gregorio. Gracias. ¿Verdad? Sí, muy buena, gracias por tu participación. A mí me da justo pie para hacer la siguiente pregunta, doctor, más o menos usted se puede imaginar. Que yo trabaje, lo voy a poner así, voy a exagerar, con todo respeto, las 24 horas del día, ¿garantiza que yo deje de ser pobre? Sí, pero a costo de su vida, ¿no? Claro, Entonces, te afecta la salud. Entonces, Eso te va a costar más. eso, no, nosotros podemos humanamente trabajar ciertas horas del día, inclusive la ley te lo dice, ¿no? Pero cuando efectivamente vemos la necesidad, ya estamos trabajando el doble. Nosotros somos como una máquina que necesita una recuperación, ¿no? Pero claro. Pero yo quería hacer, acá tenía la pregunta que le iba a hacer, justamente le decía por relación a la última llamada. ¿Qué puedo hacer, qué podemos hacer los pobres para salir de esa condición? Casi, bueno, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pero no, la respuesta no necesariamente es trabajar 24 horas al día. No creo que ya, sea en todo caso, yo le pregunto, doctor, ¿qué podemos hacer como pobres para salir de esa condición? ¿No? A ver, no tenemos capacidad de ahorrar, los ingresos son mínimos, estamos prácticamente sobreviviendo. Exacto. ¿Podemos hacer algo nosotros como pobres para salir de esa condición? Lo dejo para su análisis, doctor. Exacto. Creo que ahora, hablando de pobreza, increíblemente, a veces, hace un rato hemos dicho, ¿no? Pobreza, 446 soles por persona menos, pobreza extrema, 251 soles menos. Pero la individualidad de cada uno simplemente no. Yo creo que la asociatividad en los... Hay desigualdad entre pobres, imagínense. También. O sea, hay quienes están más cerca a los 446 y hay unos que estarán en 300. Y entonces... Y hay otros que no tienen ni siquiera trabajo. Y hay otros que te no podrían estar ingreso. mucho menos. O cero de repente inclusive, ¿no? Ha habido una discusión hace poquito entre tanto el presidente del BCR con el ministro de Economía al respecto, pero lo voy a dejar de lado para ir a la pregunta, ¿no? Ciertamente, y no quiero ser fatalista, pocas son las alternativas en realidad para un pobre. Claro. Por eso es que se diseñan las políticas sociales. Por eso es que un pobre es imposible para mí técnicamente que esté excluido de un programa social. Él tiene que recurrir a esos programas. Él tiene que hacerse, discúlpenme, presente, exigir, ¿no? Y obviamente también, y si es que, y ahí hablaba la asociatividad, hay pobres que conocen más sus derechos o las oportunidades que les están dando a ellos, y hay quienes desconocen también. El nivel de conocimientos entre pobres tampoco no es homogéneo. Es como el señor que dice, yo salgo a trabajar, ¿no? Él de repente tiene cierta capacidad y habilidad, pero no todas la tienen. De repente, doctor, y antes de que usted se retire, agradeciéndole su tiempo aquí en Exitosa, nos pueda brindar algunos consejitos, no para salir de pobres, pero sí para poder mejorar el manejo de nuestra economía, porque por ahí también podemos empezar, ¿no?, a dar el cambio, a dar un giro. Antes tenemos la participación de Rosario en el teléfono. Adelante, Rosario, ¿cómo está? Buenos días, Exitosa. Aló, señor periodista, buenos días. ¿Cómo está? Buenos Yo días. le quiero decir al señor de que la única manera de salir de la pobreza es que se hagan nuevas industrias con tecnología, nuevas empresas, pero que sean del Perú, no empresas del extranjero. Entonces, esas empresas van a dar trabajo a tanta gente que necesita, señor. Van a dar trabajo a tantos jóvenes que necesitan. Entonces, esa sería mi opinión, ¿no? Bien, Muy Rosario, bien, correcto. muchas gracias. Pero, disculpe, doctor, pero eso ya no está al alcance. Un pobre que va a comprarte máquinas, esas son políticas ya de Sí, nivel nacional, ajá. que tienen que hacerse. Bueno, pero tiene eso razón. ya no está más alcance ya. Tiene razón en el sentido de que obviamente la gran fórmula para poder salir de la pobreza es que el país crezca más, Genere puestos de trabajo. que se invierta más, que se generen puestos de trabajo, pero hay algo más, no solamente que se genere puestos de trabajo, y ahí quería recalcar justo que está en la estadística de CPI, que hay muchos jóvenes también cuando salen, y no necesariamente que son pobres, podrían ser pobres y no pobres, pero ¿cómo es que van a insertarse a ese justamente empleo que se genera? Y ahí hay un error que ahorita mismo se está dando, que es otra estadística también que la voy a mencionar, que prácticamente de todos los señores jóvenes que salen del colegio están apuntando mal,
por lo que estudia, y hay un compromiso al nivel educacional. Pero ¿a dónde apuntan mal? Eso está interesante. Apuntan mal. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, su aspiración profesional es exacto. No saben qué estudiar. Errónea. ¿A dónde están apuntando y a dónde deberían apuntar hoy en día los jóvenes? Lo que tienen que hacer, la primera actividad es visitar las páginas justamente que hoy en día hay en internet sobre los mercados laborales. La necesidad. Estamos generando, no voy a mencionar las carreras porque me pasaría un buen tiempo acá, pero hay carreras que están brindando tanto las universidades como centros de educación que simplemente no tienen empleo. Tienen empleo. Tenemos profesionales en campos que no hay trabajo y además están saturados y que no necesita el Estado. Eso no necesita el Perú. Imagínense que no necesita, y hay algunos que dicen, no, la educación superior es la solución de todo. Puede ser, pero inclusive la educación técnica o la educación a veces de 3 o 6 meses, podría un trabajador o un estudiante con 6 meses de capacitación ganar por encima de los 5.000 soles. Yo conozco amigos técnicos que a la semana hoy están cobrando 1.500 soles, 2.000 soles. Técnicos, ellos apuntaron bien. Sí. Ellos ganan apuntaron más bien. Que un profesional. Y un profesional no saca ni siquiera 2.500 soles al mes. Un profesional con maestría y con doctorado podría estar por bajo de eso. Claro. Porque apuntó mal. Pero yo voy al tema de que, ¿qué carreras usted ve más o menos, o sectores ve usted que están se necesitan en el Perú, en estos momentos? Justamente ahí viene la armonización entre 3 elementos, que es el sector privado, ¿no? El sector justamente la sociedad, ¿qué es lo que necesita, ¿no? Las empresas dan a conocer sus necesidades, sus requerimientos, inclusive la precisión técnica de lo que, y no existe ese mercado, puede salir de la universidad. Y no existen esos profesionales. No existe. Entonces, el problema, doctor, es que en este momento podemos hablar de determinados profesionales que no tenemos en el campo laboral, pero muchos jóvenes escuchan, voy a estudiar eso, y luego va a haber sobredemanda también, es igual que en los campos de cultivo. A ver, oye, no hay casi cebolla, la cebolla está a 3 soles. Y todos siembran cebolla. Todo el mundo siembra cebollas. Y después la cebolla, 50 céntimos. Es más, ni siquiera sale porque terminan más cuesta traerlo para venderlo. Exactamente. Entonces, hay estadísticas que de repente... ¿Cómo hacemos eso, no? Es que ahí hay estadísticas de colocación actualmente. Es decir, inclusive ya hay estadísticas que de repente va a ser motivo en otro momento de otra visita. Sí. Para ver exactamente qué universidades están teniendo un grado de colocación. O sea, porque yo no puedo ir a estudiar a un lugar, invertir 5 años, por más que sea pública, porque inviertes tiempo. Inclusive hay gente que se desplaza, hay padres que invierten en la formación profesional para que finalmente él termine ejerciendo algo que ni siquiera ha estudiado o que simplemente no ejerce. No ejerce nada. Y eso es la realidad también. Habría que ver ahí esos datos, esa investigación, doctor, de todas las universidades que tenemos en el Perú, sin excepción alguna, particulares y nacionales, los que egresan. ¿Cuántos están trabajando en lo que se han formado durante 5, 6, 7 años? Si realmente están ejerciendo su profesión. Y ahí nos vamos a sacar la realidad de las cosas. Disculpe, no digo estafa, pero sí digo que se está sorprendiendo. Se está viendo un futuro que no existe a muchos jóvenes, que su papá gasta plata, invierte todo su tiempo por gusto, y el Estado pierde en eso. Exactamente. Tanto el Estado, las familias también, porque el Estado te puede dar la condición de una universidad nacional, pero tienes que pagar siempre. Y tienes que gastar. Tienes que comprar libros, tienes que la alimentación. Juventud, la fuerza del peruano se va ahí. Y le voy diciendo, para anticiparle, que de 10 estudiantes universitarios, 4 se logran colocar y los 6 quedan afuera. Y eso es harto. Hoy día estamos hablando de universidades nacionales y particulares. Y es por eso que hoy vemos también un alto número de jóvenes preguntados en esta misma encuesta, de edades de 18 a 24 años, que un 35% está pensando en salir del país, está pensando irse de nuestro país. Para agregar algo más, doctor, que usted me diga, y cobran menos, como hay sobredemanda de profesionales, los que deben pagarle 1.000 soles, les pagan 100 soles, y todavía dicen, si quieres nomás, 2 días trabajas, te botan y te pago 50 soles, si quieres nomás. Como tú solo conoces ese oficio, ahí te quedaste. Y esa es la triste realidad de muchos profesionales. Lamentablemente, a veces el acceso a la educación, que es también una forma de salir de la pobreza, algunos tienen la fortuna de darle al clavo, como se dice. Y él y su familia salen. Doctor, por mi parte, pero no debe ser las cosas claras, el Estado, pero no debe hacer un estudio, una investigación, nuestros amigos economistas, los profesionales,
Esto es lo que necesita el peruano. El Perú necesita estos técnicos, estos profesionales, estas carreras más o menos son lo que necesitamos en estos momentos: manufactura, soldadura, en la instalación de gas, por ejemplo, no hay muchos técnicos, hay tipos de soldadura que no conocen muchas personas, y también motivar a crear grandes escuelas técnicas, ¿no es cierto?, para los jóvenes, para que puedan hacer ese tipo de trabajo, prepararse 3 años, 4 años bien y comenzar a trabajar en los sectores que más se necesitan en el país. Eso debería darse a conocer, pero ¿por qué no se informa eso? Más parece que estamos ahí, ¿no? Que las universidades sigan llenándose de profesionales que al final no ejercen, están con el cartón, 2 cartones, y ni siquiera ejercen su profesión. Es una desgracia, o sea, Es que, el mismo gobierno debe direccionar las yo creo políticas. Que tiene varias aristas, que es un problema bastante grande, bastante complicado, doctor, ¿no? Porque no solamente es el hecho, sí, de que nos falta de mercado laboral, pero ¿qué pasa si es que a ese joven no le gusta? Pues no le gusta. Y tenemos muchos profesionales en este momento en el Perú que no le gusta lo que estudiaron lo que la profesión, porque su papá le dijo, no, pero ahí vas a ganar bien, o sea, no se sienten desarrollados. O sea, hay que ver el aspecto, si es cierto, de ingresos y todo, pero también hay que ver en dónde yo me desarrollo bien, dónde me desempeño. Es una combinación de ambos. Hoy en día, lamentablemente, no le podemos negar, porque yo tampoco no voy a estudiar algo que simplemente no existe en el Perú. O sea, que nadie me va a contratar. Me puede gustar, lamentablemente, ahí tendría que ir a otro, migrar. Ahí sí tiene que migrar. A realizarme, ¿no? Pero acá en el Perú, si tú vas a buscar ese trabajo, no tengo compañeros, yo desde joven, que hoy en día, no, jamás, imagínese un pintor acá en Perú. No, pues. No tiene futuro. No tiene futuro. Y el señor se puso a estudiar, no digo la carrera porque de repente lo identifican, está en la universidad, simplemente un día renunció. Como dice usted, no le gustaba. Hoy en día vive en Alemania y es un gran reconocido en el medio, y le va bien. Pero en nuestra nación, pero no aquí. Nosotros tenemos que acondicionarnos a lo que tenemos. Pero doctor, usted no me deja mentir que en otros países el Estado dice, esta es la carrera que se estudia y estos son los profesionales que vamos a preparar. Ahí no es que cada uno hace lo que mejor le parece. Le pone ahí las reglas, ¿no? El caso de China, le pone ahí, estos son los profesionales, esta es la cantidad de vacantes y esto se estudia. ¿Por qué se estudia esto? Porque esto necesita nuestro país y esto se cerró. Pero sí es cierto, como dice usted, hay que conocer qué hay y dónde uno puede trabajar. Eso, para empezar. Doctor. A partir de ahí, tendremos que elegir. Por supuesto. ¿A dónde voy? Pues? ¿A dónde voy? Doctor, ¿a dónde quiero llegar? Agradeciéndole su participación exitosa, un par de consejitos, por favor, para manejar mejor nuestra economía. De algo nos puede servir, por favor, usted como economista. Sí, bueno. Un guairuro a la billetera hay que poner por mi parte, yo digo. Efectivamente. Bueno, acá creo que la recomendación, y felicito realmente a Exitosa por tocar estos temas muy importantes. Lamentablemente estamos encerrados en dilemas políticos que nos hemos traído, ha generado justamente eso, que hemos hablado de empleo, hemos hablado de pobreza, hemos hablado de trabajo, de oportunidad. Y la oportunidad se va a crear cuando nuestros indicadores macroeconómicos empiecen a apuntar más allá del 3%, estamos hablando del 5 o 6% crecimiento económico. Pero para eso, como usted bien lo ha mencionado, no se va a arreglar por sí solo, o vamos a estar esperando vientos económicos favorables a Perú, cuando nosotros como país también lo podemos generar. Para eso tenemos un ejecutivo, para eso tenemos un legislativo, ¿no? Y abandonar temas que son de carácter distractivo, pero que tal vez no dejen de ser importantes. Pero a veces tenemos que tener una agenda económica, tenemos que saber cuántas empresas van a llegar a Perú, cuánto va a generar de empleo, ¿no? Y no poner trabas. Obviamente tampoco estamos hablando de caer en el libertinaje, saber seleccionar empresas, ¿no? A veces hablamos inclusive, discúlpenme, hasta de minería, pero hay que saber cuál es la minería buena y la mala. Entonces no es solamente, todos no usan la misma tecnología inclusive. Entonces, si hay empresas que están trabajando mal, ¿cómo le vas a seguir dando la oportunidad, no? Entonces, tiene que mejorarle, ¿no? Entonces, a veces nos cerramos demasiado y por eso no estoy diciendo, hay que ser cuidadoso en eso, ¿no? O sea, trabajar en fino, trabajar para bien, ser sostenible en el tiempo, tampoco nos vamos a destruir nuestra nación, generar las condiciones adecuadas para un empleo digno y de repente poder, y no lo tocamos, ese salario mínimo que tiene la expectativa de mejorar, de crecer, pero eso va de la mano también cuando crezca la economía. Ya felizmente la inflación, no quiere decir que los precios han bajado, sino que la inflación ha bajado, la tasa de evolución ha bajado, se está estabilizando, son condiciones
y yo creo que si hay un mejoramiento económico en el primer semestre, de repente ya podemos estar hablando de un cambio, ¿no? Porque si en este momento van a cambiar, de repente, que son costos para las empresas, simplemente las vamos a hacer tambalear más. No digo para siempre, sino en el momento actual. Y intensificar de parte del gobierno, creo, por la situación actual, los programas sociales. Dejar de pensar este problema del déficit fiscal. Lamentablemente, cuando uno está mal, tiene que romper el chanchito y gastar más, pues. Sí, pues. Muy bien. Doctor Alejandro Chávez Medrano, gracias por acompañarnos aquí en Exitosa. Gracias a ustedes por la invitación. 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a los teléfonos. A ver, escuchamos a nuestros oyentes en el 244545, el 231698. ¿Qué opinan de esta encuesta que se ha dado a conocer? Esta encuesta de empleabilidad, el incremento del sueldo mínimo, cómo ve el mercado laboral, con cuánto vive una familia, Walter, aquí en nuestro país. No, mal, ¿no? Oiga, yo saludo nuevamente, gracias nuevamente al doctor Alejandro Chávez Medrano. Los números no mienten, ¿no? Son así, fríos y puntuales. Yo creo que con esas cifras que ha dado el doctor, muchos han abierto los ojos y han dicho, ups, sí, pues estoy en el límite de la pobreza. Claro, ¿no? Yo también saludo al lado también de que ha hecho un análisis para los jóvenes que ahora están a punto de entrar a una universidad, para sus padres, ¿no? Que hagan un análisis, ¿no? Para que puedan ser agentes, porque miren, un joven que genere un puesto de trabajo, no solamente él deja de ser pobre, o está a punto, o sube su nivel, ¿no?, de calidad de vida, para ponerlo así, sino al generar trabajo, 1 o 2 puestos de trabajo, está dando la oportunidad a otros para que puedan hacerlo. A mí me parece que ese es el camino, que cada persona pueda generar a través de sus capacidades, en los sectores que más les necesita para nuestro país, espacios donde pueda también dar trabajo a otros, 2, 3, 4 personas, y así en equipo podamos salir de esta situación tan crítica que tenemos. Pero me quedo con las palabras que ha señalado el doctor Alejandro Chávez. ¿A dónde apuntamos como país? En primer lugar, ¿qué queremos como país? ¿Sabemos la ruta que queremos del Perú? ¿Habrá un plan de acá 10 años, 20, 50 años de lo que queremos del Perú económicamente hablando? 1. ¿A dónde apuntamos como región también? ¿Qué queremos de la región Arequipa? Sabemos, tenemos un norte de lo que deseamos para la región Arequipa, 24, 45, 45, 23, 16, 98. Ahora hablo como arequipeños, como ciudadanos, ya, bueno, para los jóvenes en este caso. ¿A dónde apuntas? ¿Por qué quieres estudiar esa carrera? Ya. Pero te has preguntado si esa carrera tiene chamba o no tiene chamba. Si hay un exceso de profesionales en esa carrera, ¿cómo te va a ir? ¿No es cierto? ¿Cuánto vas a ganar? Ponte a analizar todas las oportunidades laborales que se te presentan y qué necesita tu región. Muchos me dirán, pero ni siquiera la región sabe a dónde apunta, cómo yo voy a saber a dónde tengo que también prepararme. Por eso es importante las políticas nacionales, las políticas regionales, para que de acuerdo a esas necesidades, a través de gobiernos regionales, distritales o locales, también puedan perfilarse también los jóvenes. Por eso son importantes los grandes proyectos, que tendrían que ejecutarse, pero no se hacen. Se dan cuenta todo lo que es la corrupción, cómo nos malogra, nos perjudica, cómo malogra también a nuestra juventud, porque no les da la oportunidad que merece. Eso tiene que cambiar. 7 de la mañana con 57 minutos, momento de ir una breve pausa y continuamos con más en Exitosa.